Bienvenidos a la primera Feria Internacional del Libro Arequipa. Hoy nos acompaña Ada Aurora Sánchez con el conversatorio El desafío de enseñar lengua castellana y literatura en los tiempos que ocurren, junto a Rubén Darío. Pueden comenzar. Hola, buenos días para todos. Un cordial saludo de bienvenida para todas las personas que hasta el momento se están uniendo y que nos escuchan desde todos los diferentes países, diferentes regiones. Y bueno, agradecerle también a los organizadores de la primera Feria del Libro Internacional Arequipa, Perú, por la invitación y por crear estos espacios que permiten de alguna u otra forma enriquecer, digamos, el acervo cultural, literario, latinoamericano. Hoy vamos a conversar en estos minutos, vamos a tener a manera pues de diálogo con la maestra, escritora, investigadora mexicana Aurora Sánchez, y vamos a estar pues conversando un poco sobre los desafíos, ¿no?, de enseñar literatura en los tiempos que corren, en la actualidad. Entonces, vamos a... Bienvenida, Ada. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Un saludo. Bien. Bueno, entonces, uno es sobre el primer aspecto de, digamos, el de enseñar, si se debería de seguir enseñando literatura de la manera tradicional. Vamos a contextualizar un poco ese aspecto con base en lo siguiente. Resulta que las políticas educativas, ¿cierto?, sobre la educación de la literatura, en la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, las personas que la diseñan, las personas que las construyen, los lineamientos políticos sobre educación en literatura, desconocen qué es lo que pasa al interior del aula de clase, ¿sí? Entonces, las instituciones educativas no tienen ningún interés en educar a los estudiantes en el área específica de la literatura, ¿no? A veces la literatura es subordinada a la enseñanza de la lengua castellana. Entonces, asumiendo que muy probablemente estas mismas instituciones, ¿sí?, desconocen, digamos, los distintos significados, las enormes implicaciones que en la sociedad y en la cultura puedan llegar a tener las letras, ¿sí? Entendido, profesora, como, digamos, un instrumento creador y liberador, que es la literatura. Entonces, en este sentido, no sé tú, cuál es tu opinión, ¿no?, o lo que tu percepción sobre este asunto, como de la pertinencia educativa con el canon, digamos, el diseño de los currículos sobre literatura. Gracias, profesor Rubén, por esta oportunidad de conversar con usted y con el amable público que nos sigue. Con respecto a esta pregunta, me parece que claramente el currículum escolar necesita flexibilizarse y asumir que las textualidades, la literatura en un amplio sentido de la palabra, tiene manifestaciones diversas. Y en este aspecto me parece que, por ejemplo, la literatura de tradición oral es muy importante que vuelva a estar, digamos, subrayada en la importancia que tiene en un lector que bien lee, digamos, con el oído y que es un lector en general del mundo. La literatura, entonces, me parece que debe estar, digamos, revisada, debe dejar su huella en el currículum a partir del abordaje de diferentes manifestaciones
literarias, diferentes formatos textuales, en fin, que la palabra misma pueda hacer visible la vitalidad que le asiste desde siempre. Hola, hola. Bien. ¿Tú crees, no? ¿Tú piensas de pronto que lo que te decía del diseño curricular, de las políticas educativas, que aquellos que teorizan o politizan, digamos, alrededor de la educación, lo hacen desde un lugar intelectual o político que no le permite en realidad conocer lo que pasa al interior del aula, ¿sí? Pero que los docentes que sí sabemos qué es lo que ocurre, qué es lo que está pasando, cuál es la problemática por la experiencia, porque estamos allí en el día a día, vemos las necesidades que surgen al interior de una aula de clase, los gustos, los intereses particulares. ¿Tú crees que como tenemos referencia estas bases teóricas y las políticas de estas personas, pues que de alguna manera están afuera de la problemática, no están inmersos como los maestros, hacen que obstruyan, que la visión del docente se obstruya y que no conozca su propio lugar de trabajo, o que siendo consciente de la gravedad pues, de este asunto, al enterarse de estas políticas y de estas teorías que están desfasadas, pues no dicen nada, seguramente por temor a una represalia, ¿no? O por deber político. ¿Tú qué piensas? Sí, maestro Rubén, a reserva de que le haya podido escuchar bien porque se corta un poco el audio para mí, me parece que en definitiva quienes toman decisiones en la configuración del currículum escolar, del currículum donde está la materia, la asignatura de literatura y otras afines en el sentido del desarrollo de habilidades lingüísticas, les debe asistir de teorías, sino también de un sentido también más práctico de las decisiones las necesidades de una sociedad que va transformando. ¿A qué me refiero? Que en esto se implica la culturalidad de la y en la promoción, sobre todo, de una didáctica y de una política a favor del luego, me parece, en un primer orden. Sí, pues bueno, desafortunadamente tenemos como problemas con la señal de la maestra Ada. Hay veces no se queda pues sin audio, ¿no? Bueno, pero vamos a continuar en lo que podamos, ¿cierto? Maestra, ¿tú crees que en este sentido, en el diseño pues de este currículos sobre la educación en la literatura y el desconocimiento por parte de los maestros, ¿no? Sobre las teorías que se aplican directamente sobre sus áreas de conocimiento, ¿será que algún modelo pedagógico o alguna didáctica de la que tú mencionabas van a dar resultados si los elementos del sistema que se imponen en la educación
siguen siendo los que son, ¿sí? Y además siguen siendo desconocidos, ¿ya? O sea, ¿tú crees que sería, pues, o es viable un modelo o una didáctica teniendo en cuenta que las políticas educativas van a ser iguales, ¿sí? O sea, que no va a cambiar desde la estructura. No sé qué tan pertinente sea esta estrategia o este modelo que quiere, pues, implantar el profesor. Hola. Hola. ¿Aló? Bueno, creo que tenemos pues ahí un inconveniente con la maestra Ada. Queremos que... ¿Aló? Hola. Hola, ¿ahí volviste? Hola. Hola, ¿ahí me escucha? Aquí ya le escucho, profesor, pero se ha cortado y se ha congelado para mí la imagen un buen tiempo. Sin embargo, alcancé a escuchar un poco con respecto a si consideraba qué enfoque podía ser más benéfico en esta didáctica, en esta enseñanza, ¿verdad? Si ese, en ese Sí. sentido, la pregunta, quiero decir que... Sí, teniendo en cuenta que... Bueno, dale, sí. Sí, que si bien no es un enfoque reciente, sino que ya tiene unas décadas importantes, este enfoque comunicativo de la lengua y de una enseñanza también literaria en función de intereses, pero también de una literatura y la literatura con la realidad, creo que son parte de los elementos en los que debemos insistir. Desde este enfoque comunicativo de la lengua, basado en situaciones concretas, nos comunicamos en función de propósitos específicos, contextos específicos. Necesitamos también abrir los canales comunicativos en los que, por supuesto, la tecnología tiene cada vez una presencia mayor y mayores retos en términos de interacción y también de retos en términos de didáctica. En el caso específico de la literatura, creo que aquí debemos volver a un principio básico que tiene que ver con el diálogo y también con la motivación. Parece obvio, pero me parece que justo a veces la omisión de esos elementos conlleva a tener clases aburridas donde sigue insistiéndose en una perspectiva memorística, a veces de nombres, obras, y que lo que cuenta es decir que nombres. Sin embargo, es mucho más profundo. Las y los estudiantes puedan percibir esa trascendencia y ese sentido humano mucho más profundo que tiene el discurso literario y que de la reflexión, de la meditación, vamos a una praxis, a una necesidad transformadora del contexto en el que nos movemos. Profesor, tiene cerrado su micro. Hola, listo, sí. Exacto, y precisamente se hacen aburridas. Yo creo que porque se hace con el objetivo o que con el objeto de cumplir con aspectos normativos, ¿no? Aspectos normativos de esa política educativa de la que vengo hablando, que está en muchos casos desfasada, ¿no? Que más enseña literatura, pero tiene otros objetivos. Entonces, se enseña literatura
¿sí? Como en una manera de reflexión, pero no se sabe lo que realmente significa este acto educativo, ¿sí? Es decir, que con el ánimo, ¿no? Con el objeto de cumplir unos planes administrativos, se obliga a los jóvenes, a los estudiantes, a entrar a ese universo literario, pero a través de una violencia simbólica, diríamos, eh, digamos, unos fenómenos sociales y culturales de interés que son en muchos casos de poca importancia para el estudiante, ¿sí? Y que él debe dedicar su tiempo a realizar lecturas obligadas de textos que no le gustan, de textos que no entiende, que no le interesan, que seguramente no los va a utilizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, maestra, ¿cuál crees tú que sea como el desafío, ¿sí? El desafío eh, de enseñar precisamente literatura hoy, ¿no? Yo creo que parte de ese gran desafío que tiene la literatura hoy en día es el siguiente. Cuando nosotros damos clases, hay que preguntarnos en qué momento de su vida se encuentran quienes nos escuchan. ¿Cuáles son las preguntas clave que se está formulando estudiantes? Vamos a pensar entre los 18, 19 años que acaban de ingresar a la universidad y que quizás están en un momento de definición o de reconfirmación vocacional. Son preguntas clave que hay que ayudarles a contestarse a los jóvenes. Si están en un momento clave de la búsqueda del amor, también hay que ayudarles a contestarse esas preguntas, no dándole la respuesta, sino ofreciéndoles una posibilidad de esas respuestas, que amén de la existencia misma, desde luego, está también la capacidad de reflexionar, de meditar, de interiorizar con una verdad personal. Y los libros, la literatura, los buenos textos nos ponen en ese camino de encontrarnos con preguntas trascendentes, pero también con respuestas que a veces son profundas y definitivas. Entonces, lo que hay que hacer es saber muy bien quiénes estamos dialogando y tratar de encontrar el mejor de los libros que puede estar quizás dentro del tener la variación o la flexibilidad para ofrecer una posibilidad alterna que, entre comillas, se sale un tanto de lo predefinido en nuestra asignatura. Es mejor que esa lectura le resulte significativa, epifánica, reveladora, que resulte una lectura vacía, simplemente para pasar la asignatura. Sí. ¿Tú crees que exista, como ya en algún momento mencionaba o se había preocupado Ezra Pound en decir que no existe una educación literaria? Y sí, es más, y entonces, siguiendo esto de los modelos y de los lineamientos curriculares con respecto a la educación en literatura, si es desfasado, entonces mira cómo las instituciones pueden convertirse en un instrumento que obstruye el aprendizaje o que de alguna otra forma pueden constituirse estos cánones o estos currículos como un impedimento para dar, pues, de leer o para enseñar o acercarse a la enseñanza de la literatura. Sí, así es. El riesgo puede ser ese, justamente, que en un ánimo demasiado academicista asumamos la asignatura de la literatura como otro tipo de asignaturas donde se cuadre demasiado los propósitos de una asignatura tal. Hay que volver
al principio meditar qué me ofrece la literatura y en ese sentido trabajarla, proponerla, dialogarla, pero sin limitar este componente importantísimo que tiene con una condición de interés, de individualidad y de un momento específico de la vida donde los textos nos hablan de una manera distinta. No es lo mismo que leamos. Entonces, desde esa perspectiva es muy importante tener, digo yo esto, una especie de flexibilidad para hacer posible que esas las y los estudiantes, diríamos, de estos participantes de comunidad dialógica en torno a la palabra en los salones, más que estudiantes en el sentido común, digamos, del término. Entonces sí me parece importante ubicar estos conocimientos, digamos, preguntas clave vitales en las que se encuentran ellos y ofrecer de alguna manera que los textos les acompañen en ese camino. Bien, no sé, ahora, bueno, vamos con lo siguiente. En los cánones de las obras literarias, ¿cierto? Esos cánones de obras literarias, yo creo, yo por la experiencia veo que no, como que no están incluidos los intereses de los jóvenes, de los estudiantes, porque ellos no se acercan con agrado a esos textos que están impuestos, porque de alguna manera un canon es una imposición, ¿sí? Entonces, ¿tú crees que los cánones de las obras literarias responden a unos intereses editoriales o económicos o políticos? ¿O cuál es el sentido, ¿no? Para cerrar con esta pregunta y una experiencia, pues, sobre ese aspecto. Sí. No. En mi programa de asignatura pongo un caso que es de narrativa. Suelo dejar abierto un momento del curso donde son precisamente las y los estudiantes quienes proponen los textos a revisar en el marco de una temporalidad propuesta. Vamos a pensar que estamos revisando narrativa del siglo XX. Bueno, ellos van a seleccionar, dígase, el autor puede ser canónico o no, a veces en el mejor de los casos no, porque nos ofrece una mirada alternativa, nos ofrece precisamente ensanchar nuestra perspectiva esta hegemónica del canon, y entonces, bueno, son ellos los que nos obras que incluso pueden ser hasta propias, ¿no? De los propios estudiantes que quieren compartir con el resto del grupo algo que escribieron y lo quieren someter como al ojo crítico de los demás, ¿no? Entonces, lo que quiero decir que si bien es esta parte de acercarnos a lecturas que son definitivamente, digamos, importantes, lo son desde una perspectiva, pero no hay que perder de vista esa posibilidad de que sean los propios jóvenes los que nos retroalimenten y nos ofrezcan sus necesidades lectoras. Entonces, un ejercicio, digamos, didáctico, práctico, en mi caso es precisamente abrir ese espacio para que en un momento dado sean ellos los que proponen esos descubrimientos. Bueno, en verdad que nos falta tiempo. Disculpas por los problemas de conexión, ¿no? Siempre no falta, pues, estos inconvenientes. Y la verdad sería, lo ideal sería
que los jóvenes estuvieran, que se tuviera en cuenta los intereses y los planteamientos y los gustos de los jóvenes y de los estudiantes a la hora de crear un canon sobre obras literarias. Maestra, un placer como siempre, un diálogo muy enriquecedor y nos encontramos en algún otro momento, y a todos ustedes agradecerles por la invitación a las personas de la feria y a todos los que nos escucharon. Un abrazo. Un abrazo, profesor. Muchísimas gracias. Saludos desde México.